Si hay algo maravilloso que podamos nosotros rescatar en la vida de estos grandes hombres como Moisés, creo de que podemos rescatar muchas bendiciones de su vida. Pero en esta oportunidad quiero enfatizar una muy especial, que la misma Biblia lo recalca. Y es que hablando de Moisés, dice que era un hombre muy humilde. No había un hombre tan humilde en la tierra como lo fue la vida de Moisés. Creo de que en este tiempo la humildad es algo que debe de caracterizar a los hombres de Dios. ¿Por qué? La razón principal, dice la Biblia, que Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Creo que esta debería ser la principal motivación del por qué debemos de manifestar la humildad, porque queremos estar cerca de Dios, porque queremos caminar con Dios. Y Dios atiende, Dios camina con el humilde, con el quebrantado de corazón. Pero dice la Biblia que mira de lejos al altivo, mira de lejos al altivo. O sea, la altivez es una actitud que caracteriza hoy en día a esta generación. Por eso es importante que atendamos las palabras de Jesús en las bienaventuranzas cuando dice que los humildes, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Entonces es importante que podamos nosotros caminar a la luz de esa humildad. ¿Por qué? Porque queremos caminar cerca de Dios. Pero también los humildes son poseedores de su herencia, son poseedores de sus promesas. Y Dios, que es fiel, obviamente Él lo cumplirá. Pero cuando hablamos acerca de la vida de Moisés, nos va a revelar también la actitud que demuestra que él era humildad. No se trata únicamente de conocer que el Señor mira de cerca al humilde, sino conocer una característica de los que practican la humildad. Y dice la Biblia, ahí tomando de referencia en el Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 1 en adelante, vamos a ver una actitud de humildad en la vida de Moisés, y que es una actitud que no está en nuestros corazones, y por eso es de que todo el Antiguo Testamento es un libro que quedó registrado para amonestarnos a nosotros, dice Pablo, los que hemos alcanzado el fin de los siglos. 1 Corintios 10 y versículo 11. Porque al ver la vida de estos hombres y al ver la nuestra, al ver cómo se mueve nuestra sociedad hoy en día, decimos qué tan lejos estamos nosotros de poder vivir la vida que estos hombres vivieron. Y la Biblia es un libro que nos enseña a cómo nosotros podemos ser aprobados. La Biblia dice que nos presentemos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Dice que nos presentemos aprobados delante de Dios como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, así como fuimos criados bajo esta cultura, bajo la crianza de patrones de conducta, realmente terminaremos siendo avergonzados por lo que somos en nuestra naturaleza pecaminosa, y encima de eso la cultura, que es una cultura egoísta, una cultura realmente muy orgullosa. Pero la Biblia nos enseña a través de estos hombres y nos confronta a la vez para que aprendamos de sus vidas, para que podamos un día ser aprobados. Imagínense qué importante es ser aprobados por Dios. No se trata de ser aprobado por los hombres, aunque hay que dar un buen testimonio ante los hombres. No se trata de ser aprobado por mi forma de pensar. Creo de que nosotros vamos a ser aprobados por la misma palabra. Y es la palabra la que nos confronta y al leer y decimos, realmente yo no soy así.
Pero la esperanza es que yo logre esa vida que estos hombres lograron. Hoy veremos una actitud en la vida de Moisés, registrada en Éxodo en el capítulo 14. Y aquí es la historia. Moisés sale de Egipto y va camino a la tierra prometida. Moisés es el líder, lleva miles y miles de personas detrás de él, lleva familias, lleva niños, lleva ancianos. Realmente es un pastor, es un líder que sobre él recae la responsabilidad de miles y miles de personas, que a donde va Moisés, ahí va el pueblo. Y si Moisés dice que es por este camino, pues por ahí vamos a ir. Y si Moisés decía que era por este camino, era porque ahí Dios le estaba indicando. Pero llega un momento en el cual Dios confronta al mismo Moisés y le dice ahí en Éxodo capítulo 14 versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, déjeme decirle algo, Dios sigue hablando aún a sus líderes. Dios sigue hablando al corazón de aquellos líderes que se acercan a Dios. Por eso les decía que es importante la humildad. ¿Por qué? Porque Él atiende al humilde, Dios atiende. Dios escucha y Dios responde. Y hasta el día de hoy Dios sigue hablando. Así como le habló a Moisés, también quiere hablarnos a nosotros. Y eso es algo que la humanidad no concibe. La sociedad en nuestros días no concibe. ¿Cómo así que Dios te habla? Decime, ¿cómo Dios habla? Obviamente Dios habla a nuestros sentidos por su espíritu. Dios habla a nuestro corazón por medio de la palabra. Dios habla a nuestro corazón por medio de los hombres que se dejan inspirar por Dios. O sea, Dios sigue hablando y dirigiendo y guiando a su pueblo, pero necesitamos humildad para poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Moisés escuchó la voz de Dios porque Moisés era un hombre muy humilde. Él sabía que por sus propios estudios, la Biblia deja ver que Moisés fue un hombre preparado con toda la sabiduría de Egipto. Pero Moisés no confiaba en esa sabiduría, sino que él dejaba su oído a la voz de Dios para que él lo pudiera guiar y darle dirección a su vida. Y sigue diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, a Zabal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Qué difícil esta decisión para Moisés. Tener que decirle a esos miles y miles de personas que dieran la vuelta. O sea, Dios le estaba diciendo, mira Moisés, el camino que tú llevas con el pueblo no es por ahí. No es ese camino. Y yo quiero que tú des la vuelta. Y qué realmente difícil para muchas personas dar la vuelta, retroceder en el camino en el cual vamos. ¿Cuántas personas Dios les habla y les advierte que ese camino por donde van no es el camino más indicado en el cual Dios quiere que ellos vayan? Pero a veces el orgullo, la arrogancia, la ignorancia hace que estas personas sigan por ese camino. Y dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero al final son caminos de muerte. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Esas palabras son muy profundas hoy en día porque muchas personas inconscientemente o conscientemente están diciendo, no, es este el camino. Este es el camino para mi familia. Este es el camino para mi matrimonio, este es el camino del cual yo voy a seguir el resto de mi vida. No el camino de Dios, no el camino que la palabra nos traza. Y ahí estamos tomando caminos diferentes. Por eso Proverbios en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, dice que la sabiduría de Dios se para en las encrucijadas del camino. Fíjese, ahí está parada la sabiduría de Dios, en la encrucijada. Una encrucijada es esto. Hay un camino aquí y un camino para acá, pero ¿cuál de esos caminos yo voy a tomar? Y es ahí donde la sabiduría de Dios entra y habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, pero necesitaremos la humildad suficiente para poder atender
el consejo de Dios. Imagínense, los padres del mismo Moisés llegaron a su encrucijada y había que tomar una decisión y creerle a Dios cuando les dijo que agarraran al bebé, al niño, y lo pusieran en una canastilla de juncos y que así iban a guardar su vida. Y quizás ellos humanamente dijeron: ¿será que este es el camino de Dios? ¿Será que este es el consejo de Dios? ¿O mejor seguimos nosotros guardando a Moisés para que Faraón no lo encuentre? Había que tomar una decisión. Y ellos le creyeron a Dios y pusieron a Moisés en esa canastilla de juncos. Y el niño fue por toda la ribera del río hasta que la hija de Faraón lo tomó y dice que lo educó, lo guardó y lo protegió. Ese es el camino de Dios. A veces no encontramos lógica, no encontramos razón, pero ese es el camino de Dios. Y aquí Moisés, ahora ya grande, escucha la voz de Dios y le dice: Moisés, tienes que dar la vuelta. Y puedo imaginarme a Moisés: Señor, pero ¿qué voy a decirle al pueblo? ¿Qué van a pensar? Que yo lo llevaba por un camino equivocado. Y seguramente así sucedió, porque empezaron a murmurar muchos de ellos cuando Moisés les dijo que dieron la vuelta. Quizás muchos no atendieron el consejo de Moisés y dijeron: no, Moisés, nosotros vamos a seguir por este camino. Y quizás muchos se fueron y desaparecieron de la historia bíblica, y quizás el desierto se los tragó porque realmente no obedecieron y no fueron tan humildes para creerle a Moisés y dar la vuelta. Muchos aquí dieron la vuelta. Quizás Dios te está diciendo en alguna área de tu vida, quizás en tu área matrimonial, en tu área ministerial, en tu área de finanzas, que des la vuelta. Quizás con relación a la crianza que estás teniendo, con relación a tus hijos, Dios te ha estado hablando y te dice en esta oportunidad: da la vuelta. Puedes rectificar el camino, puedes corregir el camino. Dice en la Biblia que es de sabios el poder enmendar todo camino que quizás nosotros vamos mal. Y esta es otra enseñanza. Es cierto, Moisés era un hombre de Dios, Dios le hablaba, pero había necesidad de corregir su camino y dar la vuelta. Quizás no es fácil, tendrás la crítica de tus ovejas, tendrás la crítica inclusive de tus hijos, no sé, de las personas, porque has rectificado y has dado la vuelta, pero es una manifestación de la humildad. Es una manifestación de que quieres amar la verdad y amar el camino, y que no quieres seguir por un camino que a la larga, dice Proverbios, será un camino de muerte. Queremos andar en sus caminos, queremos andar en su dirección. Por eso es importante que todos los días lleguemos en oración a Dios y le digámosle: Señor, ¿es este el camino? Fíjense, hay algo interesante en la vida de Pablo con relación a esto. Quiero que vayamos al libro de Hechos, porque Pablo ciertamente era un hombre que estaba bajo las revelaciones de Dios. Era un hombre que Dios le hablaba. Era un hombre que escribió la mayoría de las epístolas, pero llegó un momento en el cual él tenía que subir, dice la Biblia, a Jerusalén para irle a consultar, dice la Biblia, a aquellos que tenían cierta reputación, para que ellos pudieran de alguna manera examinar su doctrina, para que él no se encontrara un día, dice la Biblia, corriendo en vano. Entonces él tenía la suficiente humildad para llegar con los apóstoles y decirle: miren, apóstoles, esta es la doctrina que yo predico. ¿Será que está bien? ¿Será que yo estoy en la regla? ¿Estoy en sintonía con el espíritu de revelación que también fluyó en ustedes? Porque yo no quiero un día encontrarme corriendo en vano o predicando algo que no se encuentra en la palabra del Señor. Creo de que no lo encuentro, pero ustedes, conocedores de la Biblia, saben muy bien este pasaje en donde Pablo subió a Jerusalén y le consultó a aquellos que tenían cierta reputación en el evangelio, hablando de los apóstoles. Y él llegó y le dice: miren, yo vengo para ver si el evangelio
que estamos predicando entre los gentiles está bien. Y dice que los apóstoles, dice que ninguna cosa nueva le dijeron. Mira, lo que estás hablando es precisamente lo que nosotros también hemos estado compartiendo. Pero miren qué humildad la de Pablo, el apóstol Pablo, subir y consultarle a los apóstoles para ver si él estaba corriendo el evangelio verdadero, si estaba anunciando el evangelio verdadero, si estaba viviendo el evangelio verdadero. Y dice que lo de la circuncisión, nada nuevo me dijeron. Lo único que sí me dijeron, dice es en Gálatas, lo que sí me dijeron era de que no me olvidara de las viudas y de los huérfanos, lo cual dice lo hice diligentemente. Ahí en Gálatas capítulo 9 y versículo Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí está, es Gálatas capítulo 2 y versículo 1. En ese contexto dice, después pasados 14 años, fíjese, 14 años, ya Pablo tenía 14 años de estar caminando en el evangelio, 14 años de tener revelaciones de Dios, y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Fíjense qué triste es que Moisés, como muchos, hubiesen estado corriendo en vano, corriendo con fuerza, corriendo pero en un camino equivocado. Pero Moisés tuvo la humildad de oír y, Señor, estoy corriendo demasiado, pero voy a una dirección que creo que no es la correcta. Sí, Moisés, tienes que dar la vuelta, tienes que retroceder y agarrar mi camino, agarrar mi dirección, agarrar mi consejo. Y yo creo que es está bien, Señor, aunque me critiquen, aunque digan lo que quieran decir, pero voy a ser humilde, hacer caso e ir en el camino correcto, porque hay vidas que dependen de esta decisión. ¿Cuántos padres de familia tienen que estar dando la vuelta en áreas en donde saben que van a la destrucción de sus hogares, a la destrucción de sus empresas, si quieren llamarlo así, a la destrucción de sus propias vidas? Hay que dar la vuelta humildemente, reconocer la voz de Dios en otras vidas e ir en la dirección de Dios. Porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me guiará, dice, por una senda de justicia. Ciertamente yo iba en una senda equivocada, pero la voz de mi buen pastor, de mi líder, aquel que se mete con Dios, aquel que escucha de Dios, aquel que ama mi vida y ama mi familia, me está diciendo, hermano, da la vuelta y toma esta dirección para tu vida. Creo que lo mejor es esto. Entonces Pablo, con esa misma humildad, dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Él les expuso a los apóstoles acerca de lo que él estaba compartiendo, de lo que él estaba haciendo en otras iglesias, y dice, a mí nada nuevo me dijeron, solo me recomendaron 2 cosas. Y esas 2 cosas no tenían nada que ver con doctrina, no tenían nada que ver con lo que Pablo compartía, porque le dijeron, Pablo, estás en sintonía, estás en lo correcto, vas por un buen camino. Lo único que te recomendamos es que no se te vaya a olvidar, y es un consejo para nosotros, es que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Santiago es el mismo espíritu. Dice Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios es cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es cuidar de los pobres, es atender sus necesidades, no solamente espirituales, sino materiales también. Pero Pablo expuso, es necesario que nosotros expongamos nuestra vida en todas las áreas con aquellos que tienen cierta reputación en el evangelio, aquellos que están cerca de Dios,
aquellos que tienen al Espíritu de Dios en sus vidas y decirle: hermano, aconséjeme en esta área, en la otra área, para ver si no estoy corriendo en vano. Y es ahí donde el consejo de Dios, la multitud de consejos de Dios, la sabiduría de Dios entrará a tu corazón y dirá: hermano, oremos, busquemos al Señor. Y Dios habla, Dios responde, Dios es maravilloso, Dios hablará a nuestros sentidos, le hablará a tu líder espiritual para que te dé una palabra de consejo y puedas tomar la senda correcta, la senda donde Dios va. Ese Salmo 23 dice: me guiará por sendas de justicia. Y qué precioso es que andemos por la senda de Dios. ¿Y saben cómo termina el Salmo 23? Ciertamente, dice, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Sí, el bien y la misericordia te seguirán si tú te dejas humildemente dirigir por esa senda en donde la misericordia y el bien de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Pero necesitamos esa humildad para poder reconocer a aquellos que el Señor tiene en nuestras vidas como liderazgo. Así que Dios te bendiga en esta oportunidad y que podamos de alguna manera atender el consejo de Dios para nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Que Dios te bendiga y nos veremos en un próximo programa para poder compartir estos pequeños bosquejos que sin duda serán de bendición para tu vida. Me gustaría saber de ti, que pudieras escribirme al teléfono que aparece en pantalla para que sigamos conversando sobre estos temas. Que Dios te bendiga.